y la toma de la luz. Me voy acá, al costado, y ya me puse las cosas. Aquí estamos. No, no mismo, que se siente Carlito en el... No, soy dueño, no soy dueño. Dueño de nada. Yo me quedo acá. ¿Dueño de qué? Falta una silla. ¿Está bien? Voy a tener que usar los otros lentes. ¿Cómo está? Bien. Muchos años. Ricardo, Sí, claro. no tapo nada. ¿No? Me tuve que correr más allá porque está puesto. ¿Verdad? ¿Lo apagué? Sí. Yo no hice nada. ¿Esto se mueve? Apagamos. Me parece que lo apagué, ¿no? Ay, qué problema con estos. Opa. Hay que buscar los lentes. Bueno, nos encontramos ahora en la última instancia de este encuentro de ciencias sociales y sindicalismo, aniversario número 25, ¿no? No voy a relatar nuevamente aquellos aspectos que estuvimos comentando, tanto en la radio y en la instancia de apertura, pero sí quiero destacar que son 25 años donde creo que si bien los problemas que tenemos son muy semejantes, la situación no es la misma, ni tampoco la situación, no es igual la situación del sindicalismo en Rosario, la que existe actualmente, que la que había hace 25 años atrás. Bueno, acá tenemos compañeros que nos han acompañado durante mucho tiempo. Lo veo a Matías, que es un verdadero historiador del movimiento obrero, que lo tenemos que convencer para que se profesionalice en ese sentido. Pero creo que la situación no es la misma. En los 90 teníamos un movimiento obrero muy desagregado, y si bien Rosario, que siempre me gusta decir, Rosario es ciudad de capitales, la capital del peronismo, la capital de la resistencia, la capital de la desocupación, la capital del paro, y siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy resistente. En los 90 había una desarticulación muy grande que se comenzó a desandar, y creo, tomando distancia muchas veces de las condiciones nacionales, y ahora nos encontramos con una situación diferente, que nos plantea nuevos desafíos, por supuesto, porque han cambiado los modos de organizar el trabajo, porque justamente esta era de la digitalización en el trabajo tiende a desagregar al movimiento obrero. Y bueno, hoy la mesa que hemos organizado, que bueno, teníamos, se nos fue el proyector, pero que se llama Nuevas Ofensivas del Capital y Reorganización de la Clase Trabajadora, está para que pensemos estas cuestiones, de cuáles son los desafíos y qué es lo que podemos hacer para que el movimiento obrero se organice más firmemente frente a estos nuevos desafíos. La verdad que es un gustazo contar con los compañeros que nos acompañan. Se los voy a presentar en la medida, en el orden en el que vamos a estar interviniendo. En primer lugar, Ricardo Antunes, quien a posteriori va a hacer la presentación de su libro. Ricardo Antunes es un sociólogo brasileño, uno de los más destacados sociólogos del trabajo del mundo, reconocido internacionalmente. Recientemente nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, y un viejo amigo de nuestra universidad, de nuestro movimiento obrero, con quien hace 25 años
tenemos una relación continua. Y al nombrarlo a Ricardo, no quiero dejar de recordar a alguien que nos acompañó muchísimo, tanto para conocerlo a Ricardo como para sostenerme en las primeras instancias de estos congresos. Y me refiero a Alberto Manieri. Alberto Manieri El flaco. era un estudiante histórico y crónico de la carrera de antropología, de esos que jamás se reciben, pero que era un verdadero intelectual. Cuando nosotros organizamos el primero de los encuentros en el año 2000, yo estaba temblando de miedo, porque habíamos invitado al conjunto de los sindicatos de Rosario, a la Facultad de Humanidades y Artes, y realmente para nosotros era un desafío. La respuesta, qué iba a suceder, si esa convocatoria iba a ser acogida. Y cuando digo puerta de miedo, realmente tenía mucho susto. Y me acuerdo que Alberto, en esa época existían los locutorios, no teníamos celulares, me sostenía porque estaba muy preocupada. Bueno, muchos de los que están acá recordarán que esas jornadas fueron muy masivas, fueron 4 días con una presencia muy, muy importante. Y además fue importante, así ya no lo vuelvo a decir después, porque Alberto estaba reunido en la mesa de un bar, más o menos por esa época, 1 o 2 años después, con otros amigos, y yo pasaba y dice, Gloria, ¿vos vas a ir al Congreso de Sociología del Trabajo de Arequipa? Digo, creo que sí. Dice, bueno, tenés una tarea, y es localizarlo a Ricardo Antunes y invitarlo a venir a Rosario. Yo me fui en colectivo 3 días de ida, 3 días de vuelta, y 3 días allá, a Arequipa. Lo conocí a Ricardo y bueno, ahí comenzó una relación que se continúa hasta hoy. Así que muchas gracias, Ricardo. Luego nos va a acompañar, después de la intervención de Ricardo, a Matilda Jus. Matilda Jus es secretario gremial de la Asociación Bancaria. Lo miro, yo los Layus los conozco desde que eran chicos, porque éramos vecinos, entonces los tengo en la calle Catamarca, los tengo muy presentes. Es secretario gremial de la Asociación Bancaria y delegado gremial y representante de la Secretaría de Salud. Así que estamos contentísimos que nos acompañe y además muy agradecidos porque estaba invitada a María, la secretaria general, y sinceramente agradecidos con Ana María, que ha tenido un compromiso, y muy agradecidos con Martín, representando un sindicato que francamente nos ha acompañado desde el primer día. Continuamos con Gustavo Teres, con Gustavo Teres, que en este momento es secretario adjunto de la CTA Autónoma, pero fue secretario general de la CTA Autónoma, varias veces secretario general de AMSAFE, creo que 5 veces, y es profesor de letras, director de escuelas, de ciencia de la educación, tu esposa, y bueno, también con una larguísima relación nos vincula con Gustavo. Y bueno, por último, se uso de la palabra Carlos Bioldi, Carlitos, el dueño de casa. Él es secretario gremial de la CTA de los Trabajadores, ha sido secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio y también quiero decir que ha sido un gran organizador de los trabajadores durante años y años, ha sabido sostener reuniones
de más de 50 delegados todos los viernes en la Asociación de Empleados de Comercio, de la cual fui testigo y cronista. Bueno, los dejo con ellos, Ricardo. Muy bien, buenas noches a todas y todos. Yo quiero decir que la primera vez que estuve aquí, acá en La Toma, yo creo que fue 2003, 2004, fue la primera vez que vine a Rosario, y fue muy lindo retornar hoy y ver cómo ela está diferente. Es una lucha, ¿no? Una lucha coletiva. Es un placer muy grande estar acá novamente. Já estive várias vezes a Rosario, mas eu creio que esta é a segunda vez em La Toma, né? Eu me sinto parte desta luta, porque é uma luta da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é internacional, né? Então estou muito contente. Segundo, Glória me pediu que vou participar 2 vezes dessa atividade, então a minha vontade é abandonar o texto em espanhol e falar em portunhol. Eu vou tentar falar assim, se não vai bem, volvo ao texto, né? Vou tentar. E Glória me ajuda se uma palavra não faz sentido, né? Mas penso que já estou há 10 minutos tentando decidir aqui que texto vou tomar, nenhum dos dois, né? Me gostaria de começar dizendo que nós outros vivemos a situação mais trágica da história do capitalismo. De toda a história do capitalismo, esta é a pior. E é fácil mostrar isso. Primeiro, a destruição da natureza atingiu um nível que é limite. Aquecimento global, aquecimento global, as tempestades, as crises cíclicas. Ou seja, se não cambiarmos profundamente o mundo, não consigo prever os próximos 30 anos. É assim. 2. Segundo ponto, que é muito intimamente conectado com o primeiro. Nunca houve na história do capitalismo uma destruição do trabalho como estamos vivendo hoje. Século XXI, alto nível tecnológico, e a classe trabalhadora em várias partes do mundo, basta pensar os repartidores acá em Rosario, os motoristas de coche, de la Uber, pedido já. Qual é a sua jornada de trabalho? 8, 10, 12, 14, 16. Em Brasil, morre um repartidor, mais que um por dia na cidade de São Paulo. Isto de dados comprovados, porque há muitos dados que morrem, mas não se configura como acidente de trabalho, porque morreu um jovem a mais, perdão. Né? As jornadas intensas, os acidentes, as mortes, né? E estamos vivendo mundo do capital em sua destrutividade mais profunda, porque para o sistema de capital não interessa mais cumprir, pagar os direitos da classe trabalhadora. Esta é a questão. E tem que começar por uma parte. Não vai começar por os portuários, por os metalúrgicos, que têm sindicatos fortes. Vai começar por aquelas categorias que mais se expandem no mundo e não têm sindicatos. É por isso que o trabalho em plataforma hoje é a expressão, como se poderia dizer assim, é o exercício, é a experimentação do capital, porque se conseguir criar, né, dentro do novo proletariado de serviços da era digital, que é o tema desse meu livro, a ideia de que nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora tem mais trabalhos, metade do trabalho suyo do capital está feito, porque depois é continuar na indústria. Então, é um momento onde o setor que mais cresce da classe trabalhadora no mundo, que é o setor de serviços, call center, telemarketing, fast food, etc., e dentro dele é o setor de plataforma. Qual
qual foi, eu costumo dizer assim, o pulo del gato, você pode dizer? O pulo del gato, o golpe de mestre da burguesia. Esses trabalhadores, Golpe maestro. essas, como? Golpe maestro. Sim, golpe maestro, sim. Sim, golpe de maestro. Esses trabalhadores e trabalhadoras, repartidores, não são trabalhadores nem trabalhadoras, são empreendedores autônomos. É um embuste. Eu não conosco empreendedor que trabalha 12, 14, 16, 18 horas por dia, que não tem nenhum direito, que não pode sobreviver, cuja autonomia não lhe permite. Se eu recuso como um repartidor 5, 6 vezes a chamada, sou bloqueado, há um bloqueio. E por que ocorre isso? Porque vivemos uma crise estrutural do sistema de capital. Há uma crise, e na minha opinião, claro que nós outros aqui acabamos de dar a nossa opinião, cada um tem seu modo de vir, de tentar compreender a crise atual. Nós outros estamos vivendo uma crise estrutural do sistema de capital. E essa dimensão estrutural está presente na destruição da natureza, na destruição do trabalho, e na intensificação das opressões de gênero, raça, etnia. Estamos vivendo situações. Vocês estão vendo o que está se ocorrendo nos Estados Unidos da América do Norte com os imigrantes, sendo tratados como animais selvagens acorrentados, é assim que se fala? Acorrentados. Né? Lento. Nada lento. Animales salvajes acorralados. Como Animales salvajes acorralados. isto. Em lo país que é considerado lo mais, entre comillas, desarrollado do mundo. E mais, eu não vou tratar disso, que é outro ponto, não é a minha investigação. Nós corremos o risco de uma terceira guerra mundial. Então, a situação, esta tragédia é muito profunda. E ponto 2, em relação ao mundo do trabalho, fundamentalmente o que se passou. Desde a crise estrutural que começa em 1973, nós tivemos reestruturação produtiva, neoliberalismo, financiarização da economia, e as consequências foram profundas. Desemprego em praticamente todos os países do mundo, e no sul do mundo o desemprego é imenso. Nós tivemos digamos assim, uma expansão tecnológica enorme para compensar e tentar recuperar as taxas de acumulação capitalista a partir de los setores emergentes, e a privatização dos serviços foi vital para o sistema de capital. Quem controla as plataformas, os grandes grupos econômicos hoje não é mais o capital industrial, é o capital financeiro. Ele que controla, detém lá os grandes grupos que controlam os governos, os bancos centrais, as economias, as plataformas. E a concepção do capital financeiro é o mais destrutivo. E que passa? O que tivemos dos anos 70 para cá? Alta tecnologia, alto nível de desemprego, privatização de serviços. Pouco a pouco, sem que nós outros conseguíssemos perceber, 1995, a Amazon começa vendendo livros. Parecia até um ato generoso de um burguês, porque vender livros tem uma certa... Não, era para destruir as livrarias em el mundo, como isso, e agora, fazer o quê? Vender tudo. Em 2004, a Amazon Mechanical Turk, e hoje a Amazon diz, de A a Z, tudo se pode comprar na Amazon. Tornou-se uma empresa, não existia antes de 94, e se tornou uma empresa mundial hoje, de Argentina, Brasil, China, em todos os Estados Unidos. Outra empresa, Uber, 2009, 2 jovens na Califórnia, Estados Unidos, decidiram criar uma atividade que pudesse combinar alta tecnologia, porque Califórnia, você sabe, Vale do Silício, expansão tecnológica, então criar, digamos, uma nova atividade
onde a tecnologia seria utilizada intensamente. Que setor, que atividade? Se há um problema que todas as grandes capitais e grandes cidades do mundo têm, é transporte coletivo. Então, criar um transporte privado para atender homens e mulheres da população privadas, pero utilizando a tecnologia e uma massa imensa de homens e mulheres desempregados. Todos nós outros sabemos guiar, quase todos, né? Guiar, pode dizer assim? Conduzir, né? Então não é preciso habilidade, basta ter uma carta de habilitação. E mira o que fez a Uber. Era necessário utilizar, incorporar esta enorme força de trabalho. A Uber tem hoje no mundo 8 milhões de mulheres e homens que trabalham como coches, motoristas de coches. 8 milhões. É uma transnacional poderosa. O pulo del gato, como se diz, Carlos, o golpe de mestre, é que o pulo del gato é mais rude, sabe? Porque são gatunos, são grandes gatunos. São grandes gatunos. Isto, né? Você tem uma expressão que é muito boa, la trampa, né? La trampa foi alta tecnologia, uma massa desesperada por trabalho. Vamos contratá-lo dizendo que não são trabalhadores nem trabalhadoras. Vamos incorporá-lo dizendo que não tem direitos de trabalho. E como vamos fazer? Vamos dizer que são empreendedores, que é uma palavrita linda, mas ordinária. Linda, bonita. Agora sou empreendedor, mas eu não tenho nada. Na medida em que eu assumo a condição de empreendedor, pero não tenho nada, eu tenho que... E mira, uma coisa mais de la Uber. Os trabalhadores e as trabalhadoras têm que ter seus instrumentos de trabalho. Então, a Uber não é dona de um coche. Nós outros temos os coches. Nós outros temos as motos. Nós outros temos os celulares. E com isso, essas empresas não pagam impostos, e não pagam direitos de trabalho. E se eu compro um carro, se eu compro uma bicicleta ou uma moto, eu estou endividado ao sistema financeiro. Endeudado. Eu me aplico, me conecto com a Uber, vai me dizer, você não é trabalhador, é colaborador. A única coisa que quero é ser chamado para ganhar, para pagar o que devo. E eu digo acá, é uma nova forma de esclavitud digital. E se não bastar e que podemos dizer? Uber, Amazon Mechanical Turk, Airbnb, Workana, Mercado Livre, Pedido Já, iFood, Deliveroo, Glovo, em cada país do mundo que vai tem muitos. Qual é o que equaliza todos esses trabalhos em plataforma? Nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora tem direitos. Ou seja, aquilo que a classe trabalhadora argentina luta há 2 séculos para conquistar, 2 séculos, por lo menos, aquilo que a classe trabalhadora brasileira lutou há 2 séculos, aquilo que a classe trabalhadora inglesa, ou italiano ou alemã lutou, está sendo destruída porque esses trabalhadores, trabalhadores, repartidores, não têm nenhum direito. E se não bastasse isto, este é o setor capitalista que mais se expande no mundo. Em la indústria, e vou cerrar em 5 minutos, em la indústria o que temos? A indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a automatização levada ao limite. O eixo da indústria 4.0 é a inteligência artificial, algoritmos e a internet das coisas. O ideal na indústria 4.0 é que ao invés de 20 obreiros e obreiras, acá tenhamos 20 máquinas digitais que conversam entre si e produzem. Resultado, a indústria 4.0, você certamente tem experiências de indústria 4.0 na Argentina. Eu estudei lá, no nosso grupo estudou a Mercedes-Benz em Brasília e outras fábricas.
La primera consecuencia de la industria 4.0 es la reducción enorme del trabajo vivo y la ampliación enorme del trabajo muerto. Só que ahora es más complejo, es una maquinaria informacional, digital. Y yo conozco una máquina de la industria taylorista, yo puedo quebrarla. ¿Ustedes pueden quebrar un algoritmo? No. Si yo quebrar un algoritmo, yo voy a quebrar o meu celular. Eu vou ter que pagar o meu celular e comprar outro. E como fazer? Bom, esses os desafios são profundos. Eu pretendia, mas vou deixar para a parte depois, ler alguns pontos de los sindicatos. Eu sempre me pergunto, mas os sindicatos não vão desaparecer? Digo, não creio. Durante a vigência do capitalismo, não creio que o sindicalismo vão desaparecer. Mas um comentário só é importante. Não vão desaparecer, mas têm que compreender o que eu chamo a nova morfologia do trabalho, a nova forma de ser da classe trabalhadora. Porque se não formos capazes de organizar os repartidores e repartidoras, as trabalhadoras de los cuidados, de las plataformas, as trabalhadoras del care, os trabalhadores imigrantes, se não formos capazes de fazer isso, será uma guerra, digamos, entre nós outros. Por nossa sorte, se é que é possível assim dizer, né? Eles estão levando o capital a uma intensificação de sua destrutividade que bastaria se pensar numa guerra mundial. Pelo desafio dos sindicatos são profundos. No penúltimo capítulo deste livro, eu chamo "Há futuro para os sindicatos?", mas deixo para a segunda parte que não quero falar mais. Desculpa se tentei falar no portunhol, pero não seria capaz de ler acá, porque em los sindicatos, em uma casa ocupada e recuperada como esta, em um espaço coletivo, nós devemos falar com a maior fraternidade, abertura e liberdade. Muitas graças. Compañero, había otro acá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien explicó Gloria, hoy al panel estaba invitada nuestra secretaria general, la compañera María Ratner, que por cuestiones de agenda no ha podido estar, así que bueno, me toca a mí hoy estar en representación. Bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre el tema que hoy nos convoca, que son las nuevas ofensivas del capital y la reorganización de la clase obrera. Bueno, flor de tema como para intentar resumirlo en breves minutos, ¿no? Pero bueno, creo que hoy vemos que, o todos podemos percibir que vivimos en una etapa particularmente dura para la clase trabajadora. Hay una ofensiva del capital que la vemos expresada claramente en lo que son las políticas de ajuste, la precarización, la desregulación, la criminalización de la protesta. Eso tiene mucho que ver con una nueva ofensiva. Si bien no es nueva esa ofensiva del capital, no tiene nada de nuevo la criminalización de la protesta, creo que algo novedoso es que se está convirtiendo en algo cotidiano y sucede todos los días y es transversal a cualquier sector de la sociedad. En realidad cualquier sector no, digamos, siempre dentro de cualquier sector que pertenezca a la clase trabajadora. Entonces me parece que hoy ya no estamos ante una discusión de dos modelos de país, digamos, porque del otro lado no hay un modelo de país. Lo que estamos viendo es un intento despiadado de desmantelar el Estado y, en definitiva, de destruir ese entramado social y laboral que tantos años y tantas décadas ha costado construir y que es característico y particular de la clase trabajadora argentina. Yo soy trabajador bancario, digamos, en lo que respecta a nuestro sector, al sector financiero, tiene mucho que ver con lo que decía recién el compañero, nuestros problemas que estamos viendo hoy y que tienen que ver con esta nueva ofensiva de capital sobre el trabajo, se refleja básicamente en cierres de sucursales, bancos que se van y se fusionan y queda la actividad financiera concentrada cada vez en menos manos,
la fuga de tareas que eran propias de la actividad bancaria y que por cuestiones de regulaciones del propio Banco Central pasan a ser realizadas hoy por fintech o billeteras virtuales, que todos acá seguramente conozcan. El caso más emblemático es Mercado Pago. Y eso es un problema para los trabajadores del sector, pero no solamente por una cuestión de que el negocio pasa de los bancos a otra mano, sino que esos trabajadores de esas fintech son trabajadores que no están conveniados bajo nuestro convenio colectivo, que es de los bancarios. En muchos casos están bajo otros convenios colectivos de otras actividades que, por supuesto, son muy inferiores en cuestiones de derechos, de jornada laboral, ni hablar de salario. Y en muchos otros casos directamente son trabajadores autónomos, son monotributistas, convidados por este discurso, del cual también hablaba el compañero, de el emprendedurismo, del manejarte tus propios tiempos, ser tu propio jefe, y en definitiva no son ni más ni menos que trabajadores bajo un sistema de precarización laboral que realizan la misma tarea que un trabajador bancario, pero que no están bajo el mismo convenio, ni tienen el mismo amparo, ni tienen la posibilidad tampoco de un sindicato que los proteja y los resguarde. Y es lo que estamos viendo también, que en nombre de la libertad, se nos vende eso, en nombre de la libertad y de la eficiencia, tanto del sector público como del privado, no es más ni menos que lo que termina provocando es, digamos, la caída del salario real, la pérdida de los puestos de trabajo, hambre, y lo estamos viendo cada vez más, sueldos de trabajadores formales que no llegan a fin de mes, y entonces de ahí para abajo todo, digamos, el trabajador informal con una dificultad mucho más grande, los jubilados con expectativas ya de, no sé, porque la verdad que con 300.000 pesos vivir, la verdad se complica y se hace cada vez más difícil. Pero bueno, esta ofensiva me parece que no tiene que ver solamente con la cuestión económica, es una ofensiva a todo nivel, política, mediática, judicial, y eso claramente lo pudimos ver esta semana, el día martes, con un fallo que realmente da vergüenza, una vez más, el Poder Judicial de la República Argentina, sometido por el poder económico real, fallando contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que todos sabemos de lo que estamos acá, que no tiene que ver con si la compañera es culpable o no es culpable. El fallo no tiene que ver y no se trata de eso. Es un fallo que trata de disciplinar a todo aquel dirigente político, dirigente social, dirigente gremial, que pretenda oponerse a alguna medida de este modelo. Iba a decir de este gobierno, pero no es de este gobierno, es de este modelo. Porque este modelo ya lo replicó hace pocos años Macri, hoy es Milei, mañana será otro, en los 90 ya existió, previo a la dictadura, digamos, es una cuestión de, me parece que del modelo y no del gobierno de turno, que en este caso es el gobierno de Milei. Entonces, más o menos, yo creo que un panorama muy por arriba, digamos, porque es para discutirlo mucho más profundo, pero creo que las nuevas ofensivas del capital sobre el trabajo pasan por ahí. Digamos, por esta nueva, sobre todo por las desregulaciones y por esta cercenación de los derechos y la criminalización de la protesta. Ahora la pregunta es cómo respondemos a todo esto y cómo podemos trabajar y qué podemos hacer para reorganizar a la clase trabajadora. Tarea no menor, porque tiene todas las dificultades que podemos imaginar. Y yo creo que una de las, o algo esencial que se puede hacer para fortalecer esto es justamente fortalecer la unidad. Digo, más allá de las diferencias o más allá de los matices de las centrales obreras o de los espacios políticos o sociales, me parece que tenemos que bregar todo por un camino que tienda a la unidad. Tenemos que prepararnos y capacitarnos y formar a nuestros delegados y delegadas, a nuestros militantes, porque en los tiempos que corren los cambios son muy abruptos y no nos podemos quedar atrás en lo que es la formación. Pero no solamente la formación laboral o gremial o legal, sino también la formación política. Digamos. Necesitamos formar nuevos cuadros políticos que sean a la altura de los tiempos que corren. Y recuperar la calle, compañeros y compañeras. Me parece que es algo que, por diversos motivos, hemos ido de a poco cediendo. No digo que lo hemos perdido, porque
en muchos casos demostramos que la calle sigue siendo de la clase trabajadora. Pero siento que necesitamos reforzarlo y siento que necesitamos no abandonar la lucha a pesar de las nuevas dificultades, que son un montón para ganar la calle, pero los trabajadores no podemos dejar de estar en ese ámbito de lucha natural de los trabajadores y trabajadoras, que es la calle. Y cuando hablamos entonces de la unidad, por supuesto sabemos que no es una cuestión de voluntarismo y de buena voluntad, concebir una unidad de todo el sector de la clase trabajadora. Pero sí me parece que deberíamos trabajar articulando a los diferentes sectores de la sociedad, a los trabajadores formales, a los trabajadores de la economía popular, al movimiento obrero organizado, a la cultura, a los científicos, a los estudiantes, y poder elaborar un programa en el cual nos podamos incolumnar y que sea faro para que nos encuentre por lo menos en la unidad en la acción. Digo, un programa tomando como ejemplo aquellos programas de los que se hablaba en el panel de ayer. El programa de la falda, el programa de Huerta Grande, de la CGT de Gualdini. Digo, tenemos ejemplos sobrados y me parece que tenemos que tomarlos como experiencia para estos tiempos que estamos viviendo y lograr esa unidad, la unidad de la acción, una unidad que sea en la calle, pero que no sea solamente con algún hecho coyuntural, sino que esté expresada en un proyecto de país y en un proyecto para el pueblo argentino y para los trabajadores y trabajadoras argentinas. Y otra cuestión que me parece que es fundamental es también articular el trabajo entre los trabajadores y la universidad pública. Y es una universidad que hoy está desfinanciada, que hoy está tan, o que se intenta, porque no lo está, pero se intenta desprestigiar todos los días. Bueno, me parece que hay que articular para que sea la universidad la que prepare a los trabajadores y para que sean los trabajadores los que le brinden una perspectiva de clase trabajadora a la universidad. Entonces los profesionales que tengan este país sean en función de ese proyecto nacional y popular que todos, o por lo menos que yo deseo. No quiero extenderme mucho más porque ya me van a retar seguramente, pero Está bien. estamos bien de tiempo, bien. Bueno, no, simplemente eso, decirles para cerrar y para poder pasar la palabra, que me parece que no podemos ceder o no podemos ser indiferentes ante el ajuste que estamos viviendo. No hay ninguna posibilidad de ser indiferente ante el dolor del prójimo. Tenemos que estar con los compañeros, estar en la calle, y tampoco podemos ser indiferentes y hacernos los distraídos con la detención de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que decía antes no es una detención contra ella, es una detención contra todo el campo popular, es para disciplinarnos y para atemorizarnos a todos aquellos que pretendamos oponernos a cualquiera de las medidas de estos modelos de ajuste que estamos viviendo hoy en día. Así que, de mi parte, bueno, nada, intenté hacer un breve resumen, seguramente podremos después con las preguntas desgranarlo o seguir charlándolo. Pero bueno, quería cerrar con una frase que nosotros en la bancaria es algo que tenemos siempre grabado a fuego y que es muy sencilla, pero es muy concreta, que es que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así que muchas gracias a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, la verdad que lindo y que saludable que es participar de este tipo de encuentros. En primer lugar, paréntesis para tomar un tiempito para cierto reconocimiento, ¿no? Me parece que hay que hacerlo siempre y hay que hacerlo en estos momentos. A quien ha sido la organizadora, la ideóloga, la obrera, que es Gloria, ¿no? Me parece que tiene que haber un reconocimiento muy grande porque eso implica claridad en las ideas y compromiso con una tarea para sostener un encuentro que nadie mide las dimensiones de lo que significa eso, por eso hay pocos, de lo que significa un espacio de debate que el movimiento obrero debería asumir como reflexión estratégica. Y no lo hace. O la dirigencia sindical, no el movimiento obrero.
Pero sí ese reconocimiento, y ese reconocimiento con esa capacidad para pensar las cosas desde la amplitud, sin renegar de los posicionamientos. Digo porque fue capaz de convocar a todas las sensibilidades que se comprometían con la lucha, con diversos matices, en la historia de los últimos 25 años. Y después, por supuesto, también un reconocimiento a Jorge, que está acá, con el cual muchas veces nos hemos convocado, por todo el aporte de Jorge Cohen, que ha hecho al trabajo de la salud de los trabajadores, no de la salud laboral, de la salud de los trabajadores, porque siempre reflexionó con el trabajador como sujeto de esa agresión por parte del capital, y que ha aportado desde la academia, que ha aportado desde diversos lugares en el trabajo con sindicato, junto con un colectivo de otros compañeras y compañeros que también me parecen muy significativos. Y el último, por supuesto, no el último, el siguiente es Oscar, del taller de estudios laborales, de un lugar parecido al de Gloria, que ha aportado desde la capital federal un espacio de reflexión, de pensamiento crítico y de formación para muchísimas corrientes, sindicatos clasistas, sindicatos pluralistas, democráticos también. Creo que es uno de los ejemplos y uno de los lugares que las centrales sindicales, con la mirada de ellos, no tuvieron. Ninguna. Ni aún la que yo integro, que en algún momento esbozó tenerla, porque el tacticismo les obnubila la posibilidad de pensar más, y me parece que también el taller de estudio laboral ha sido un aporte sumamente estratégico y necesario de un espacio que siempre se asumió, yo digo esto de Oscar, de Daniel y de los otros compañeros, de Pérez Crespo, de mucha humildad, de mucha austeridad en ese trabajo de los intelectuales junto con los trabajadores, no desde arriba, sino de a la par. Y por supuesto yo lo conocí al flaco Maynay, y algunos de ustedes no, tenía como 55, 60 años, militaba en el Pampillón, desde ahí se ubicaba, y conmigo participó en los encuentros del Nuevo Pensamiento, en estos espacios de encuentro. La verdad que un polemista apasionado de las problemáticas del movimiento obrero que vale la pena. Y decir que el último reconocimiento en ese sentido es para Ricardo, que para mí siempre fue una referencia para estudiar y debatir sobre la historia, sobre la problemática del movimiento obrero. Yo tengo 3 referencias, no sé si él las conocerá. Una es Bruno Trentin, un sindicalista italiano, para algunos reformista, pero con una capacidad de reflexión para mí inédita, que vio todos los problemas del movimiento obrero mucho antes y que vio cómo se desmoronaba el sindicalismo fordista y lo pudo advertir en Europa, con algunos caminos de salida polémicos pero interesantes. El otro es el sindicato ELA, el sindicato vasco, para mí uno de los sindicatos, una de las centrales sindicales más apasionantes para estudiar y para formarse. Yo les puedo decir 2 cosas que vale la pena que sepan antes de entrar en el tema. El sindicato ELA tiene 2 o 3 cosas. Primero, los dirigentes sindicales no pueden, es la central sindical mayoritaria ahora, venía de los jesuitas, fue girando hacia la izquierda el clasismo, no pueden participar en política partidaria durante una etapa. Es obligatorio que se jubilen a los 65 años los varones, la edad jubilatoria de los trabajadores también los jubila del sindicato. Tienen una caja de la resistencia, un fondo de huelga que a las centrales sindicales permitiría a todos los afiliados de ELA estar 1 año de paro y todos percibirían un salario. Y eso lo hace con el aporte de los afiliados permanentemente, no con este fondo de huelga que nosotros acá tenemos pensado. Por lo cual ellos tienen conflictos de trabajadores de 100 trabajadores, de 50, de 200, durante 300 días le pagan el salario durante 1 año. Y sostienen el conflicto. Es la central sindical que más conflicto ha ganado, es la central que mejores condiciones, y tienen una oficina
con muchos economistas, sociólogos y demás, que saben que manejan los números de las empresas nacionales e internacionales para que cuando la central sindical o el sindicato va a discutir la negociación colectiva, sabe el estado de las cuentas de esas empresas, hasta donde puede. Digo, dos o tres cosas que me parece que son muy interesantes y que vale la pena rescatar de esa central sindical. Y por último, un saludo con algunos compañeros con Matías y con Carlito, que estamos desde el principio en estos encuentros, que hemos estado siempre juntos, que se hizo en la época de la ofensiva de Reagan, que es cuando quizás se inaugura esta etapa histórica de Reagan, de Thatcher. Esa ofensiva no se detuvo nunca. En todo caso pudo tener ciclos, pero nunca se detuvo. Y que necesitaba de la derrota de algunos sectores del mundo del trabajo que pudieran disciplinar a esos sindicatos. Por eso la derrota de los mineros en Inglaterra, por eso la derrota de los contralores aéreos en Estados Unidos. Dos luchas simbólicas, dos luchas muy fuertes. Se le puede agregar la de los trabajadores de la Fiat en Italia, luchas muy fuertes que claramente fueron disciplinando y por supuesto que tuvieron también su expresión, quizás con uno de los, en el momento, uno de los presidentes más traidores de la historia, que fue Carlos Menem, con la derrota de los ferroviarios y los telefónicos. Ramal que para, ramal que cierra, y una derrota que claramente hizo que una parte importante del movimiento obrero se disciplinara. Me parece que eso vale la pena decirle, esto de que él decía con esto de Cristina camino a la detención. A Menem lo despidieron los progresistas, los conservadores todos, respetuosamente, cuando él tendría que haber terminado en la cárcel. Eso es una discusión pendiente del progresismo, no digo de la derecha porque la derecha lo va a festejar porque le hizo el trabajo sucio y muy bien, fue uno de los de ellos, pero es una deuda y es una asignatura pendiente de muchos. Fíjense la despedida. Entonces, está claro, yo comparto lo del diagnóstico de los cambios en el mundo del trabajo y en su estructura. Creo que el estado actual de la reconversión capitalista es una tendencia mundial, tal cual la describe Ricardo, no voy a avanzar mucho, y también habría que pensar cómo impacta eso en nuestro país. Esa es parte de la reflexión, ¿no? Entendiendo que cada país tiene en esta distribución del mundo capitalista, te van asignando algunos roles el centro de poder, donde el cual nosotros está claro que es el de producción de materia prima, cada vez más con una primarización de la economía, etcétera, etcétera. Y con esto que él planteaba, lo de poder entender en este contexto los cambios en el mundo del trabajo y también un proceso de derechización de la sociedad y de la política en el mundo. Me parece que son dos cosas delincuentes que van a la par y que claramente también impactan en el mundo del trabajo. Yo coincido en esto de la irrupción de un nuevo sujeto sin tradición sindical, ¿no? Que es el desafío de los sindicatos para salir del corporativismo, de los sindicalistas, de los militantes sindicales. Todo el tema que tenga que ver con el teletrabajo, el trabajo de cuidado, la uberización, todas las nuevas, todo el proceso de digitalización que tiene un proceso de automatización que impacta el contable bancario, lo pueden pensar en comercio. Quieren reemplazar a las cajeras con cajeros automáticos y podríamos desarrollar en muchísimos oficios lo de Galperín. Bueno, me parece que tiene el nombre y apellido y tiene un formato que claramente plantea una mutación muy grande al interior del movimiento obrero, que hay que dejar de pensar al movimiento obrero en términos del fordismo clásico, ¿no? Las fábricas y las grandes concentraciones obreras existirán algunas. Hay otras que va a haber muchísimos trabajadores, pero de una forma distinta a la cual lo pensamos a lo largo de 30, 40 o 50 años, ¿no? Las concentraciones obreras clásicas pueden que existan algunas, pero no necesariamente todo. Y no es en clave de lo que era el fordismo del barrio obrero, la concentración en esos lugares, una forma de trabajo de esa tradición que hoy claramente, y con una ideología que yo había notado acá
algunas cosas que estuve leyendo de él y veníamos discutiendo con algunos compañeros, que es la ideología del emprendedurismo. Me quedan 5 minutos, bueno, no importa. Coincido con lo de la crisis ambiental, no lo voy a desarrollar, pero en los movimientos ambientales, si no discuten con los sindicatos, con los trabajadores hay un problema. Porque uno tiene que pensar que la reforma es con los aceiteros adentro, con los trabajadores la transición ambiental tiene que ser con los aceiteros adentro, con los trabajadores de la carne adentro. ¿Cómo discutís con cada uno? Con los de la construcción, porque el extractivismo urbano en estas ciudades es el problema estratégico que tenemos. Y cómo discutimos lo de la hidrovía y demás. Sin los sindicatos, sin los trabajadores, los movimientos ambientales es importantísimo y son los que sostienen eso. Pero sin discutir dónde y cómo se produce, realmente es un problema muy grande. Y después de ahí, bueno, está claro que decrece la sindicalización, el sindicato está muy cuestionado, mayor debilidad en décadas a pesar de esta... yo creo que hay que interpelar y discutir sobre la crisis del sindicalismo de Estado. Creo que lo corporativo, el sindicato como mediación, usar al Estado como mediador, eso está totalmente agotado, y con un sindicato que contaba con la complicidad del Estado. En Argentina, en México y en Brasil, esos ejemplos permanentemente funcionan al ritmo de las políticas de Estado y no de las demandas de la clase trabajadora. Eso hizo que la mayoría de los sindicatos, aún en los gobiernos progresistas, perdieran músculo sindical. Porque estaban más subordinados. Y hoy lo vemos. Yo he visto dirigentes sindicales de Venezuela apoyando la lucha de los maestros en México hace 3 días y no se hacen cargo de que los maestros en Venezuela ganan $50 para defender y para discutir la geopolítica. Yo he visto a que Mujica tuvo 3 definiciones súper agresivas con la lucha. Hay que terminar con esa lacra que eran los sindicalistas, que era el magisterio. Lo dijo Mujica, el Pepe Mujica. Y también lo dijo con el último plebiscito donde se discutía la seguridad social. Y Cristina fue muy crítica con los sindicatos, con las luchas de los trabajadores, no con determinados sindicalistas. Me parece que ahí es donde tiene que aflorar la autonomía, la autoorganización, y que el sindicato hace política, pero tiene una personalidad propia. Ya el sindicato no discute salario y condiciones de trabajo. El sindicato tiene que discutir y tiene una visión de sociedad, tiene un horizonte de sociedad, por eso discute ambiente, por eso discute género, por eso discute la problemática feminista, por eso discute cómo los trabajadores quieren vivir, o sea, y tiene que tener un programa estratégico. Así como tiene un programa a corto plazo, tiene que tener un programa estratégico. No se puede subordinar a otras clases sociales. La perspectiva de clase nunca debe ser reducida. El clasismo es una cosa que hay que recuperar, ¿no? No el sindicalismo, digo, tenemos una mirada crítica en ese sentido, y por supuesto, no vamos a hablar de la burocracia, pero está claro que hoy hay una parte importante de la dirigencia sindical que es la que le baja línea a Milei, la central mayoritaria. El seguro de desempleo, de despido que plantea Milei se lo dio Gerardo Martínez, el responsable de Relaciones Internacionales, que todos se pasean y todas las centrales sindicales se sacan una foto al lado de Gerardo Martínez. Es un problema, compañero. Es un problema real, grave. El seguro, eso lo tiene el sindicato de la construcción desde el año 72. Y los sindicalistas burocráticos, como Alario acá, sigan lo de Alario, es el modelo de sindicalista amarillo. No del bandorismo, de ese que apretaba para entrar. Es el modelo de sindicalista amarillo educado por los yanquis. Está entrando en la Argentina. Y hablan de la modernización de las relaciones laborales, sin el Estado, entre la patronal y el sindicato. Modernizando y, por supuesto, aceptando todo lo que te logra imponer, todo lo que puede imponer el tema del capital, de la ofensiva del capital. Yo creo que hay una crisis del reformismo sindical, hay una crisis de un sector del sindicalismo que tiene que autonomizarse. Digo lo último, existían dirigentes sindicales ricos con sindicatos fuertes y una clase obrera que tenía derecho. Por eso se atenuaba. Ahora existen dirigentes sindicales ricos, estoy hablando de la burocracia, no de
estamos acá ni mucho menos, No, estos con pelagatos. sindicatos con un bajo poder de negociación y una clase trabajadora cada vez más empobrecida. Por eso antes se atenuaba y digo, si la gente odia tanto a los sindicalistas, sería importante, porque yo no voy a hablar de los medios, todo eso, que obviamente para la patronal el mejor sindicato es el que no existe, siempre lo dijimos. Pero si la gente y los trabajadores odian a los sindicalistas, sería bueno que nos preguntemos por qué también. Sería bueno que haya una reflexión al interior nuestro. Dejemos de mirar para otro lado. Tenemos problemas. El movimiento sindical tiene problemas a veces. Entonces, bueno, yo salir del sindicato corporativo, yo creo que el internacionalismo proletario es necesario. Primero por algo que dijo él, por la paz. ¿Quiénes mueren cuando hay guerras? Los trabajadores. Las principales víctimas de las guerras mundiales y de cualquier conflicto bélico es la clase trabajadora. Por eso, primero la lucha por la paz. Uno podría decir que hoy Palestina debería estar en la cabeza de todos los dirigentes sindicales, y no está. No hay un pronunciamiento conjunto. Es una debilidad nuestra. Es una debilidad nuestra, compañeras y compañeros. No hay un pronunciamiento sobre eso, porque queda mal. Y porque el poder del sionismo en este país hace que muchos de las organizaciones sindicales no se banquen decir lo que tienen que decir. Y también el tema de la deslocalización. Solo les voy a decir un nombre: Detroit, la cuna del automóvil, desapareció, es una ciudad fantasma porque se fueron a Asia y todo eso. Todo eso está planteado. Claramente lo planteé hoy. Si no discutimos internacionalmente, lo que pasa es que hay un sector de la clase trabajadora que va a mejorar sus condiciones de vida en Asia, con otro sector que se va a empobrecer en América Latina, o en Europa se van a empobrecer Nike, Adidas, todos los demás, con la deslocalización y la relocalización en otro lugar. Si no discutimos internacionalmente, vamos a tener problemas muy grandes. Yo creo que sí, los sindicatos hacen política. Y por último, una táctica y una estrategia. Que el sindicato sea una fuerza material capaz de incidir en la realidad. Yo creo una cosa, y esto es más para los sectores clasistas: ir de marcha en marcha puede generar más cansancio y decepción que esperanza. Es necesario achicar la brecha entre los compañeros movilizados y la vida de los asalariados en general. Que no existan las minorías intensas que piensan que eso es la clase obrera movilizada. No, es una partecita. Y necesitamos, para derrotar esto, de conjunto. La burocracia no va a ofrecer una salida. Está claro que, bueno, para eso está claro que organizar en el lugar de trabajo es vital. Y politizar. No delegar la política. El trabajo de base es insustituible. Menos propaganda y más organización, y sin prisa en estos lugares hostiles. Porque eso se construye de una manera distinta. Cuando nosotros esos lugares hostiles del capital, para organizar a los uberizados y demás, pensamos que a los 2 días tienen que salir a la calle y no los cuidamos, lo único que hace es que tenemos despido con despido y jamás construimos poder en el lugar de trabajo, que es de donde se va a transformar en cuanto a poder detener en la contradicción capital-trabajo, poder detener la ofensiva del capital. Si no es desde los lugares de trabajo, difícilmente podamos pensar de otro lado. Creo que para la táctica de hoy, la unidad sí. 2 o 3 cosas. Todos hablamos de la unidad. Lo primero que tenemos que asumir es que nadie es garante de la unidad. Asumámoslo todo. Dejemos de decir, porque todos decimos la unidad, le pasemos 3 actos el mismo día. Nadie es garante de la unidad. Lo segundo, no se puede concebir la unidad en sí mismo. Quienes dictan las consignas deciden la modalidad obligando a aceptar acríticamente todo, no es una concepción de la unidad. Esa no es una concepción de la unidad. Hay una lógica sectaria en todo el movimiento sindical y existe una guerra de trincheras sindicales. Por lo cual no existe un debate estratégico sobre el mundo sino existe un atrincheramiento sobre determinadas. Hoy las centrales sindicales están discutiendo cuál es el lugar del diputado, si Kicillof, Cristina, si otro. Fíjense la discusión, la CTA autónoma, la CTA, ya que todas las demás. El paro con Cristina está bien. Ahora yo le digo, el paro, hay que hacer un paro contra la proscripción política, hay que hacer un paro contra por las libertades democráticas. Y hay que hacer un paro en términos de, bueno, pero sí ese paro
que sea también por los trabajadores del SUTNAC, que sea por los del Garrahan, que sea por todos los trabajadores que están aguerridos. Las centrales sindicales no pueden y los sindicatos no pueden dejar de poner el cuerpo en esos reclamos. Así que bueno, yo voy a terminar siempre con una frase de la CGT de los argentinos, de Tojo, que los sindicatos no son 1, 2, 100 edificios, sino que los sindicatos son un conjunto de compañeros unidos por un ideal de emancipación social y humana. Nada. Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros empezamos a participar en el 2000 acá están las actas de aquel encuentro en el año 2000 en la Facultad de Humanidades, y voy a hacer referencia a dos intervenciones que son muy interesantes de ver en ese encuentro, por lo que planteaban. Una era Victorio Paulón, que planteaba la crisis de representatividad del movimiento sindical en aquellos años, año 2000. Y hablaba de una crisis de representatividad porque decía que las organizaciones sindicales, muchas de ellas en aquel momento, habían acompañado el proceso del menemismo con las políticas neoliberales, adecuándose a esa nueva realidad que se fue dando en aquellos años y que justamente el surgimiento del CTA o el MTA o la CCC habían sido el proceso que había enfrentado esa capitulación, digamos, o ese acomodamiento. Y luego había otro compañero que, reivindicando estos encuentros, que para no hacerlo largo y no perder tiempo, los reivindicamos porque son un espacio de debate y de exposición de ideas, de intentar acercarse y de verse, fundamentalmente de verse, porque podemos decir muchas cosas, pero es importante verse y tratarse para poder seguir coordinando cosas. Que era Juan Nucci, que dijo: nosotros consideramos que dentro del movimiento obrero no tenemos ningún enemigo. Podemos tener gente que piensa distinto, pero no tenemos enemigos dentro del movimiento obrero. Y eso es muy importante para poder empezar a pensar los desafíos de hoy y la ofensiva del capital, porque hay un elemento que se repite del año 2000, que es esa crisis de representatividad de las organizaciones sindicales, o digamos, algo que no funciona, porque yo no creo que sea exactamente como los años 90, porque entre el 2000 y hoy, en estos 25 años, hubo indiscutiblemente 12 años en que hubo ampliación de derechos. Es indiscutible. Producto del 2001, de la bronca esa popular, para no poner nombres rimbombantes, pero sí que hubo una bronca bárbara, entre las cuales tomamos este edificio, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que pasaron en este país, y nos lo pudimos quedar así hasta el día de hoy, con una sentencia de la Corte Suprema que nos ordena el desalojo inmediato. Solo se explica que eso se haya desarrollado tantos años por esa bronca popular del 2001, que fue una bronca de acumulación de muchas luchas en muchos sectores, muchos años. No se construyó en un día, hubo montaña de paro antes. Incluso las actas son interesantes porque refrescan los procesos de lucha que desde la CGT Rebelde y la CTA en aquellos años veníamos empujando. Entonces, para desmentir esa idea de que el 2001 es como una explosión espontánea. No, señores, no es una explosión espontánea, es la acumulación de una resistencia enorme, tortuosa, dolorosa, donde veníamos de derrotas muy grandes, la de Telefónicos y la de toda la estructura de las empresas del Estado, que habían sido la vanguardia de los 13 paros contra Ubaldín, contra Alfonsín, y que habían sido incluso vanguardia en la lucha contra la dictadura, con Pedraza incluido. Ferroviario. Pero esa derrota nos obligó a una recomposición y fue un proceso de acumulación de lucha donde nos fogueamos y nos hicimos en esa lucha un montón de personas, un montón de compañeros y compañeras que no queríamos hacer carrera sindical como delegados, sino que queríamos organizarnos para resistir, lo cual es muy importante para entrar al otro punto. En estos 12 años de ampliación de derechos, indiscutible ampliación de derechos, se sindicalizaron y se convencionaron, entraron a convenios colectivos. No es, o sea, ayer Holowitz planteó una cosa interesante. Hace 50 años hay una ofensiva que tiene
las reformas estructurales del capital planteadas por Martínez de Oz como norte. Es así, pero no siempre vinieron ellos a las patadas. Hubo un momento en que al menos le pusimos freno y pegamos un par de pasitos adelante, que son los 12 años entre el 2003 y el 2015, indiscutiblemente, donde 5 millones de trabajadores se incorporaron al mundo del trabajo legal, con convenio, con aguinaldo, con registración, trabajo decente, dice la OIT. Y cayó el empleo informal. Eso fáctico. Le guste a quien le guste, le llore a quien le llore, eso ocurrió, fue un hecho. Y ese avance también fortaleció las organizaciones sindicales. La izquierda, como nosotros, y más la izquierda trotska, que yo soy trotskista, que esperábamos que iban a explotar los sindicatos, vimos que no explotaban, sino que se llenaban de trabajadores y se reverdecían. Tanto la UOM reverdecía, Lorenzo Miguel seguía dirigiendo, se reverdecía gastronómicos, reverdecía comercio, se llenaba y seguía Cavalieri. Es decir, esa fue la decepción, digamos, trotska. Sí. Pero el proceso existió y con jóvenes generaciones. En estos encuentros también tuve una vez una agarrada fraternal, de esas buenas que uno tiene en estos encuentros, con Victorio. Porque él me decía, y lo dice, y creo que en este, no me acuerdo bien porque tengo que poner los otros lentes, si es que debatimos, y Victorio decía, se está incorporando una camada de jóvenes al mundo sindical, que es la esperanza. Tenemos que acompañar eso. Y yo le dije, ojo, que son medio jodidos estos jóvenes. No son tan como usted se los imagina. Los veo medio individualistas, los veo medio jodidos. Bueno, veremos qué pasa ahora, que viene una etapa de ofensiva furiosa contra las organizaciones, contra los trabajadores, incluso contra los sindicalistas flojos de cuerito que vos nombrás. Aunque ellos no crean, están condenados. Esta vez no es como el Menemato, que quería sindicalismo empresarial. Esta vez no los quiere más. Se impuso la tesis que me dijo el gallego dueño de La Gallega. Mire, el mejor delegado es aquel que no existe. Se impuso la tesis de él. El mejor sindicato es el que no existe. Y lo lamento por los sindicalistas flojos de cuerito que creen que van a negociar. Están condenados, muchachos. Lean el decreto 7023 y van a ver que se les acabó el aporte sindical obligatorio. Van a tener que salir a laburar. Se les acabó, aunque digan que no, aunque se arrastren, aunque mendiguen, se les acabó. Entonces no me preocupo yo en confrontarlos porque sé que van a caer solitos con el caballo cansado. Entonces lo más importante hoy es el desafío que tenemos los militantes sindicales, que circunstancialmente tengamos algún espacio desde el cual podamos trabajar. Porque tenemos un pedazo de nuestra clase trabajadora, de esa que está legalizada, que apoyó todo esto. Ese es el gran problema que tenemos acá en la Argentina. Y no solo en la Argentina, porque escucho muchos comentarios en Europa insultando a estos africanos que vienen en los gomones y nos sacan el trabajo. Y lo dicen trabajadores. Algo increíble, pero lo escucho. Es decir, y entonces me imagino que esto del negro de mierda, que le dan planes y no labura, y que le voy a pasar con el colectivo por encima cuando me corten la calle, eso está por ahí, es una campaña internacional. Y es un pedazo de nuestra clase trabajadora, porque son trabajadores con el convenio, son trabajadores que cobran aguinaldo y que están bastante enojados porque unos pibes negros reciben la computadora de los viejos sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan con estos que le dan la computadora a estos pibes. Entonces, un primer problema corremos un riesgo de hacer mucha formación, que es muy importante, de hacer muchos plenarios, que son muy importantes, y de hacer grandes encuentros y leer muchos materiales, que son importantes, pero tenemos el riesgo de cocinarnos nuestra propia salsa. Corremos el riesgo de cocinarnos nuestra propia salsa y de no ganar, y no pelear, y no dar la pelea que hay que darle en la cabeza a esos compañeros nuestros que creen que el sindicato no sirve, que creen que solo me las arreglo, que creen que mejor, lo que me han dicho a mí trabajadores, usted contra mi ley. Usted precisamente ahora puteando a Milei, repartiendo un volante, me dice, a usted
Milei va a hacer bolsa a esos atorrantes que están en empleado de comercio, que tan mal lo trataron a usted, que era tan bueno. ¿Cómo puede ser? No, usted no se tiene que oponer a Milei, tiene que apoyarlo, porque los va a hacer mierda. Son trabajadores, es decir, si no vemos esa realidad, estamos jodidos, nos estamos autocomplaciendo de que la cuestión está en cambiar una conducción por otra conducción y con eso resolvemos el asunto porque le ponemos pila. No, hay una pelea muy grande porque ellos han logrado avanzar en capturar un pedazo de la clase que hace cola por el retiro voluntario para ponerse un Uber. Si no, pregúntenle a los compañeros del sindicalismo del Estado. ¿Qué ha pasado con los trabajadores? ¿Cuántos luchan por su puesto de trabajo y cuántos salen corriendo para agarrar los retiros? Eso es una realidad. Y la segunda realidad es esa suerte de nuevo mundo del trabajo en lo cual hay unas tecnologías del siglo XXI, pero condiciones laborales del siglo XVIII. Si no, salgan acá afuera a ver cómo funciona la industria del papel. Salgan y vean cómo trabajan los cartoneros que están acá, que es la industria del papel. En la fábrica de papel sale de acá. Y véanlos con los 5 pibes colgados arriba del carrito. Es la tecnología y seguramente la fábrica de papel, donde se hace el papel, va a haber una computadora re chévere que con una 3D te saca unas cajitas así y una tecnología de la zamputa, pero se sostiene en base a estos esclavos que tiene acá afuera, que encima están acá porque no le dimos lugar a nosotros, pues, si no, no tenían ni dónde estar. Entonces, tenemos este más o menos el estado de situación. Entonces el desafío nuestro es, nosotros la verdad no tengo mucha claridad de para qué lado hay que rajar. Pocas ideas pero confuso, decía Victorio. Y además sería una soberbia de parte nuestra. Pero sí sabemos algunas cuestiones. Hay que fortalecer las organizaciones sindicales. Hay que fortalecerlas, incluido las que tienen dirigentes de cuerito flojo en su frente. Hay que fortalecerla y fortalecerla en la conciencia colectiva. Fortalecerla, batallar a muerte de que el sindicalismo es indispensable para cambiar la suerte, porque solos somos boletas, juntos podemos resistirnos. El chiste de Capusotto con el fosforito, de Saborilo con el fósforo, el fosforito, eso que uno lo rompo, un fajo de fósforo no lo puedo romper, eso es el sindicalismo, eso es la primer pelea, pero a muerte, incluso con ganas de pegarle un fierrazo en la cabeza a los compañeros que dicen estupideces, pero están colonizados porque para algo, si no, no estarían haciendo lo que hacen si no hubieran logrado eso. Y segundo, sí hay una cuestión que es obligatoriedad de aquellos trabajadores y trabajadoras con derechos. Todo derecho que no se universaliza se pierde. Si los trabajadores, docentes, estatales, del comercio o de la metalurgia no exigimos el pago inmediato de aguinaldo a todo ciudadano monotributista y el pago inmediato de vacaciones pagas o el día de enfermedad, como sea, no me importa, yo no soy el Estado, no te lo voy a resolver, pero tenemos que exigir que ningún ciudadano, así como se exigió la asignación universal, hay que exigir el aguinaldo universal, hay que exigir la hora en las vacaciones pagas universales, porque son derechos que nos los van a sacar, precisamente porque hay otros que lo trabajan, que no lo tienen, y esto es un principio. No sé si es correcta la formulación, pero sí sé ese principio. Lo que no se universaliza se pierde. No vamos a defender el aguinaldo, ni el día de enfermedad pago a los docentes, a los mercantiles o a los metalúrgicos, mientras haya centenares de monotributistas trabajando con 40 de fiebre. No lo vamos a defender. Y mientras haya centenares de monotributistas que no cobran aguinaldo, mientras haya centenares de miserables de toda miseria que hacen andar la industria sin ni siquiera cobrar nada de esas cosas. Entonces es un problema nuestro, no de ellos. Y eso es algo que tenemos que empezar a charlarlo. Yo creo que eso es una cuestión que hay que empezar a charlarlo. Y es mucho más importante esto que la circunstancial táctica con la cual nos llevemos frente a esta circunstancia y coyuntura. Un último punto, sí, muy importante, porque la ofensiva del capital contra los trabajadores refleja la concentración del capital. Hay una concentración. Lo que antes eran 20 empresas lácteas, ahora deben ser 2 o 3,
Ahí está, había otro viejo participante de estos encuentros. Lo que antes eran 10 cadenas de supermercados, ahora serán menos. Lo que antes era una sola distribuidora, 20 distribuidores de alimentos, será una. Y es un proceso que se dio incluso en estos últimos 20 años. En todos los rubros vamos a encontrar esa concentración. La concentración del capital y la financiarización que hablan que incluso ayer abundaron muchísimo en ejemplos sobre esto, tiende a destruir cualquier posibilidad de desarrollo de los mecanismos democráticos. Es inevitable. Cuando más concentrado es el capital, más autoritario se volverá y será volviendo cada vez más. No es solo un problema de voluntad del imbécil que es el presidente hoy. No, es un proceso inevitable. No es tampoco el idiota de Trump. ¿Por qué? ¿De golpe se volvieron locos y todos son de golpe? No, el capital nos lleva hacia eso. Entonces la defensa de las libertades democráticas populares, que es la que no les interesa que siga existiendo, porque votar podrás seguir votando más o menos, pero lo que no les interesa es que cuestiones, que hagas un paro, que te pares en la calle, que te movilices, que reclames, porque esa es la dictadura del capital. Es así. El capitalismo no hace ni más ni menos que volver a su estado natural, volver al estado con el cual nació, que nació con las hilanderías inglesas, pero sobre todo sobre el trabajo esclavo de millones de africanos en los campos del sur algodoneros. Así nació, chorreando sangre. Y hoy, que no tiene la perspectiva y el temor a una revolución, vuelve a desplegarse como es. Francisco, el Papa, que nosotros respetamos mucho, muchas cosas, siempre habla del capital humano, del rostro humano del capital. Y, por supuesto, Francisco no me va a escuchar, pero yo le diría, la única manera que se humaniza el capital es cuando se asusta. Y lo único que lo asusta es el movimiento obrero organizado, movilizado. Sin susto, tiene esta cara. No hay un capital salvaje y un capital humano. Este es el rostro del capital. Salvaje, criminal, chorreando sangre hasta por el último de los poros y con mano de obra esclava. Este es el capital. Si se humanizó fue por miedo. Y fue por miedo a procesos de lucha y revolucionarios que van desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Argelina, van desde Perón hasta Cristina. Le tuvo miedo. Cuando tiene cierto miedo, es el WhatsApp de la señora de Piñeira. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el grupo de WhatsApp de la señora de Piñeira? Lo voy a hacer porque me sale bien la chilena. Ay, chicas, es como invasión alienígena todo esto que está... Vamos a tener que ceder algo porque si no van a venir por todo. Dice eso textual, está en YouTube, está en todos lados. El WhatsApp de la señora Piñeira. Tenemos que lograr que el WhatsApp de Elon Musk, el WhatsApp de Jeff Bezos, el WhatsApp de Warren Buffett, diga, ay chicos, vamos a tener que ceder algo, pues se pudrió todo. Tenemos que lograrlo. Y ese es el desafío nuestro. Buscar esos caminos es la tarea, esa es la unidad que necesitamos. Digo, para no hablar del pedo de la unidad. Digo, porque unidad suena lindo, pero unidad es eso, es unidad para eso. Es una unidad porque hay muchísimas cosas que vamos a tener que saber dejar de lado, porque lo fundamental es fortalecer las organizaciones, dejar de lado tácticamente muchas cosas o charlarlas más adelante. Si los sindicatos tienen que tener fondos de lucha así, fondos de lucha así, si los sindicalistas se jubilan, todo eso es muy importante, pero lo más importante es avanzar en el fortalecimiento de la organización colectiva de los trabajadores o la clase que vive del trabajo, como dice acá el compañero. Nada más, eso son. El título del libro. ¡Qué panel! Realmente, suerte que tenemos que garantizar, publicar las actas para que todo este material quede disponible. Alguna vez Nicolás Carrera, que era asistente también regular de estos encuentros, decía que con las actas no solamente se podía leer la situación del movimiento obrero rosalino regional, sino la situación del movimiento de la Argentina y mundial. Realmente estoy por demás
emocionada y agradecida. Compañeros, ¿hay preguntas, intervenciones antes? ¿Algo que quieran aportar? Sabemos que seguimos ahora con la presentación del libro de Ricardo Antunes, es decir, que seguimos caminando. Alguien que se anime. Acá tenemos uno de los conflictos. Hemos tenido muchísimos conflictos durante todos estos años, pero uno permanente era el de Villa Láctea, el compañero de prensa. Me acuerdo de Ciudadano, todos los años estaba al borde de la quiebra, perseguidos. Entonces, es bueno esto que vos dijiste porque por ahí algunos no lo conocen. Hicimos un reconocimiento a algunas personas y me parece que vale el reconocimiento también. Hoy está Edgardo Barbero acá, que fue secretario general del sindicato de los lecheros de Atilra, del sindicato lechero, que si, para que ustedes lo puedan tomar como paradigma, quizás dentro de la industria privada, era desde el punto de vista del conflicto social, de la lucha, de la democracia sindical, de la lucha unitaria, de la participación, de una casa de los trabajadores, era a lo que pueden ser los aceiteros en esta etapa. Un sindicato que la patronal tuvo claro que tenía que darse todas las estrategias para destruirlo, que mandó una patota sindical con barras bravas, con armas, con todo lo que tuvo que hacer para poder criminalizar y poder destruir, intervenir a ese sindicato, porque no se bancaba que los trabajadores pelearan las condiciones de trabajo y consiguieran lo que habían conseguido en ese momento histórico, gracias a una de las direcciones sindicales más aguerrida, más solidaria que tuvo el movimiento obrero en esa época. Así que también el reconocimiento. Muy bien. Dale, te diga. Tal vez alguno haya visto en estos días, se está desarrollando un conflicto en la empresa Verónica, que es una láctea. Comenzó, tiene 3 plantas Verónica y comenzó en la planta que está cerca de Totoras, se llama la localidad porque está en el medio de 2 localidades. Y ahí es donde todavía está trabajando nuestro último secretario general, Benito Vega. O sea, después de que nos intervinieron y destruyeron el gremio, volvimos todos a nuestros puestos de trabajo, expulsado del gremio y todo, y nuestro compañero cumple las tareas como cumplió toda su vida, y los compañeros que comenzaron el reclamo después de 5 o 6 años en donde el gremio había admitido el desdoblamiento del pago de sueldos, o sea, ir cediendo de a poco, que a veces cuando es una cuestión puntual uno pecaría de extremo en criticar, pero cuando lleva 6 o 7 años una flexibilización de las condiciones de hecho, después llevan a este tipo de circunstancias. Y bueno, el punto límite comenzó en esa planta donde los compañeros delegados se formaron en lo que fue nuestra seccional. Y de ahí, bueno, se nacionalizó el conflicto días después, que no tiene buen pronóstico porque es una empresa que fue siendo vaciada paulatinamente, o sea, es propiedad de una familia. Hoy son 11 titulares, de 3 dueños originarios, están los hijos y algunos nietos y sobrinos y demás, y del producido
de esas plantas, esta familia fue comprando hectáreas de campo, fue comprando animales, fue comprando propiedades, fugó dinero, después con el blanqueo de Macri blanqueó ese dinero que en su momento había fugado, demás, o sea, todo con el producto de la fábrica. Y bueno, no se sabe bien por qué, porque era una empresa muy sólida, líder, pero la han dejado venir abajo y bueno, las consecuencias hoy las pagan los compañeros. Ahora, al momento de tener que reparar la cuestión, dicen no, estas son sociedades separadas. Los campos, las vaquitas son nuestras. Ustedes se quedan con los fierros viejos y las deudas. Así que bueno, eso, aprovechar para publicitar un poco el conflicto de los compañeros que es de actualidad. Y escuchar, perdón, yo llegué tarde escuchando la maravillosa exposición de Carlito. Antes de venir para nada, dos cuestiones que te ponen Estados Unidos, el gobernador de Florida, dice, en el estado de Florida, cualquier ciudadano tiene derecho a atropellar a cualquier manifestación que lo obstaculice el paso. Declaraciones de hoy de la ley. Y la otra, un senador de Estados Unidos esposado por la policía por pretender interrumpir y cuestionar una conferencia de prensa de una vocera del gobierno de Trump. Entonces, hablando del rostro de capital y de la democracia, digamos, hay parangones que se ven con la situación actual en nuestro país. Así que bueno, gracias, perdón. Estamos pagados en la presentación. Usted se queda, ¿no? Este es el lugar. Bueno, yo les invito, están los compañeros que van a presentar el libro de Ricardo Flores. Ricardo se queda. Ricardo se queda acá, pero contamos con la presencia de Juan Pablo Garcielo, Juan Pablo, doctor Gustavo Guevara, Gustavo, Sigfrido para los íntimos, Sigfrido. Salud. Y Yo me rendo que una de las veces que estuve en la CTA, él era una lideranza, no sé si se mantiene, si no. Qué pena. Qué pena. Yo no lo veo hace 20 años. La CTA reproduce eso. Qué pena. Qué pena.